Dios les bendiga. Estamos aquí ya listos para empezar nuevamente, para aprovechar el tiempo. Y que Dios me los bendiga a todos en el nombre del Señor. Vamos a empezar ya mismo por aquí para dar el estudio de hoy. Estudio bien interesante, bien bueno. Un estudio que es bien importante tocarlo máximo en estos días, sin darme cuenta. Todos los estudios tienen una correlación. Todos los estudios tienen una secuencia. Y el de hoy no es la excepción. Así que vamos a esperar que los hermanos se empiecen a conectar. Empezamos entonces el estudio para la gloria y la honra del Señor. Así que vamos por ahí a ver quién está por ahí. No sé si es Cielito o María Teresa. Ahí está Hermana Milagro. Esa es, me imagino que es Hermana Milagro. Se me parece Hermana Milagro. Así que Dios me los bendiga a todos en nombre del Señor. Charlie, Dios te bendiga. Ese es Charlie Rivera Toro. Ese es mi hermano. Vamos a orar entonces para presentarnos delante del Señor, que sea Dios tomando el control de todo. Para el que se preocupa, estoy un poco mejor, gracias a Dios. Mejor que ayer. Vamos, mejor que ayer. Así que le damos las gracias a Dios, que ya por lo menos estamos un poquito mejorcitos. Estoy todavía con el mareo y qué sé yo ni qué, pero ahí estamos. Ahí vamos por encima en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos las gracias en esta noche por la oportunidad de compartir tu palabra. Jehová, muchos hermanos me han escrito que mucha falta nos hacían estos estudios, y es cierto, a mí también me hacían mucha falta estos estudios. Y yo te pido que nos dé la fortaleza para seguir hacia adelante y que podamos seguir siempre haciendo tu voluntad en todo momento. Prepáranos, Jehová Santo, en este momento y danos un estudio que nos pueda alimentar el alma. Más que satisfacer nuestro oído, alimentar el alma. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra hermanita Angélica, Dios te bendiga. Nuestra hermanita que se excusó porque tiene una reunión, algo así. Entonces, creo que Goyo también tenía algo también por ahí. Así que Dios me los bendiga a todos los que se están conectando. Nilda, Dios le bendiga. Mariné, Dios le bendiga. Cecilia Virucha, la vi por ahí también. Dios me la bendiga. Y a todos los hermanos que se están conectando también por ahí. Vamos a tocar un temita un momentito hoy, bien importante. Pero antes de ese temita, quiero hablarles de unos puntitos que oigo. Y que pues en esos puntitos que oigo, pues tengo que aclararlos para que los hermanos pues no caigan en la trampa y sepan lo que está pasando alrededor completo de todas las enseñanzas que hay por ahí. Primero que todo, quiero que sepan que alguien me dijo en un momento dado, el pastorado es lo más fuerte que hay. Y ahora pastoreando hace 1 año y 6 meses, sí fui instalado en mayo pasado, pero ya yo empecé en diciembre, el anterior. O sea que ya yo llevo 1 año y 5 o 6 meses más o menos pastoreando. Y en este 1 año y medio, hermano René, Dios le bendiga, eso es, me he dado cuenta que el pastorado sí es fuerte, se disfruta, se goza, pero también se llora y se sufre. Pero aprendí que la parte más difícil del pastorado no es el pastorado como tal, es los feligreses como tal, que a veces lo hacen más difícil. Cuando yo empecé a pastorear, yo le tuve que decir a mi pastora, pastora, perdóneme. Perdóneme porque creyéndome que no tenía que ayudarle, o que no tenía que hacer eso, o que eso le tocaba a usted, o que esa preocupación no me correspondía a mí, se la dejaba a ella. Y le dije, perdóneme porque no hice lo que debía haber hecho y no sabía que me tocaba hacerlo. Hoy en día me doy cuenta que muchas veces, nosotros como feligrés o como personas de la iglesia, pensamos que todo le corresponde al pastor, que si alguien se apartó, eso fue culpa del pastor, que si aquel no me miró, eso fue culpa del pastor, ¿sabes? Que si alguien no lo visitó, eso fue culpa del pastor, ¿sabes? Y me he enfrentado a situaciones como esas, donde alguien se enojó con alguien y ya eso es culpa del pastor. Y yo, ¿qué culpa tengo yo? O sea, entonces me he enfrentado a eso, que de verdad que un consejito que les doy es que respalden a su pastor, amen a su pastor, cuiden a su pastor, ayuden a su pastor, levántenle las manos a su pastor, porque no toda la culpa la tiene el pastor. Sinceramente, no toda la culpa la tiene el pastor y lamentablemente es el primero, claro, es más fácil, es más en su casa. ¿Qué pasa cuando nuestros niños están rebeldes? Eso es culpa de mami, eso es mami que esto, o papi que aquello, papi que... Y cuando menos culpa que tienen son los padres. Y muchas veces cargamos con eso y agarramos con eso también con nosotros y lamentablemente hacemos eso, ¿sabes? No es todo culpa del pastor. Y otro punto más, cuando alguien le haga un comentario a usted acerca de cualquier situación, párese, no comente nada, oiga la otra versión, porque toda moneda tiene doble cara. Usted escuche las dos versiones, porque las personas a veces cuentan las cosas no como son, sino como les conviene contarlas. Usted escuche las dos versiones y atienda las dos versiones y después llame las dos partes. Llame las dos partes. Yo llamo las partes de frente si quieren las partes reunirse. Cuando no quieren, yo digo, pues aquí hay algo más. O sea, uno tiene que de verdad tener mucho cuidado con eso y respaldar mucho a sus pastores y ayudar mucho a sus pastores, porque eso es lo más importante. Sinceramente, porque
Es más, hasta Saúl mismo se levantaba en contra de David. David no decía ni ji. David decía, líbreme Jehová a poner la mano sobre el ungido. Porque si usted se levanta contra el ungido de Jehová, créame, aunque él esté mal, el que va a pagar las consecuencias es la persona que se levantó contra el ungido de Jehová. O sea, por eso que uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Y somos prontos para hablar, pero tardos para oír y tardos para aguantarnos. ¿Sabes? No, somos prontos para oír, somos prontos para irarnos y somos prontos para hablar. No, la Biblia dice sean tardos para hablar. O sea, uno tiene que tener siempre eso en conciencia y lo he aprendido ahora y se sufre. De verdad se sufre porque el pastor sí sufre cuando una persona se le va y máxime cuando se le va a una persona sin tener ninguna razón alguna por el cual se fue y si la tuvo nunca la dijo. Así que ese es el problema de esta situación. Así que ese era un puntito que quería aclarar, pero lo más importante que quiero aclarar no es eso. Lo más importante que quiero aclarar es estos puntos que voy a tocarles. Son unos puntos que están pasando hoy en día en las enseñanzas acerca de la Biblia, pero no son bíblicas. Son acerca de la Biblia, pero no son bíblicas. Una de las cositas que hoy pues me acaban de llamar ahora mismo para decírmelo, pero no está mal preguntar eso. Una persona me preguntó que quiénes son los dos testigos que van a venir a predicar en la tribulación. Ese es un punto que no tiene nada de malo que la persona me haya preguntado. Al contrario, gracias por la pregunta, porque entonces lo traigo aquí para que estemos claros en eso. Apocalipsis 11 habla de dos personajes que van a venir a la tierra para predicar la palabra por se me fue ahora de la mente, por 3 años y medio, 42 meses o 1260 días. O sea que son 3 años y medio. Si usted ya ha analizado, el capítulo 6 habla del principio de la tribulación, cuando el anticristo se manifieste. Capítulo 11 ya está entonces entrando en el capítulo 12, ya estamos en la mitad. O sea, el capítulo 11 todavía es parte de la primera mitad. Y el capítulo 11 es un tipo de paréntesis que da información acerca de la primera parte. O sea, que ya están en la tribulación. Y la iglesia no pasará por la tribulación. Mucha gente piensa, no, sí, pasaremos por la mitad. Pues pase usted, yo no voy a pasar por la media, ni por la mitad de la tribulación. Mucha gente dice, no, ya estamos en la tribulación. Listo, sea Dios, si esto fuera la tribulación que la Biblia tanto hablaba, pues no es la gran cosa, nada. O sea, que verdaderamente se confunden con los versículos y no los entienden de esa manera. No lo hace menos cristiano que el otro, ni más cristiano que el otro. Simplemente lo hace que está entendiendo la palabra de una manera incorrecta. O sea, que ya habiendo dicho que esa del 6 hasta el 11 es la primera parte de la tribulación, el capítulo 11 entonces parte de la primera parte de la tribulación, que es la tribulación. Y en esa tribulación se van a levantar dos personajes que por 3 años y medio van a estar proclamando el evangelio. Y van a estar predicando la misma palabra que ustedes predicamos, pero con un poquito más de ímpetu y con un poquito más de yo le diría como de, Catherine, Dios te bendiga, Dios le bendiga, ella es de mi iglesia. Con más denuedo, porque están viendo cosas que no se vieron ahora. O sea, usted tiene que ver que la Biblia completa es una revelación progresiva. O sea, lo que hoy se conoce más que ayer porque se ha revelado un poquito más. Pero hoy no se conoce tanto como se va a conocer más en la tribulación. ¿Por qué? Porque hoy conocemos en parte, pero los que están en la tribulación van a verlo completamente y van a entender cosas que nosotros hoy no entendemos. Porque es una revelación que se va abriendo un poquito más allá y se va en progreso. Por eso es que esa gente que está en la tribulación van a tener entonces la oportunidad de oír el mensaje que hoy nosotros lo estamos predicando, pero ellos lo van a estar viviendo. Pues estos dos testigos van a estar proclamando el mismo mensaje que usted y que yo, pero con un poquito más de evidencia porque ya lo están pasando en ese tiempo. Ahora, lo que siempre se ha levantado es quiénes son estos dos personajes. Mucha gente piensa que es Juan el Bautista, mucha gente piensa que es Moisés y Elías, otros piensan que son simplemente un gentil y un judío proclamando el mensaje del evangelio, los judíos y los gentiles proclamando el mensaje de salvación. Sin embargo, no es eso lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que son dos personas que van a estar proclamando el mensaje. No son dos grupos de personas, no son dos grupos étnicos de personas que van a estar proclamando la palabra del Señor en ese tiempo. Son dos personajes, son dos personas, dos testigos. No dice, pueden ser como si fueran dos testigos, hay una comparación, no nos dice son dos testigos. O sea que ya automáticamente descartamos que sean muchos judíos, muchos gentiles proclamando el mensaje, judíos y gentiles. No, eso se descarta. Entonces, ¿por qué no puede ser Juan el Bautista? Juan el Bautista murió después, antes de Cristo. Y por ende está esperando el día de su resurrección. La Biblia habla claramente que la iglesia será arrebatada y después de la iglesia arrebatada, cuando vengamos a reinar, los del Antiguo Testamento se van a levantar de entre los muertos. Ahí se levantará Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último en morir antes de Cristo. O sea que Juan el Bautista murió y tiempito después murió entonces Cristo. Quiere decir que él todavía está bajo la ley. Él está todavía bajo lo del Antiguo Testamento. Juan entonces, después de Juan viene Cristo. Cristo entonces muere y el primero que muere después de Cristo es el ladrón en la cruz. O sea que ahí está la diferencia. El que moría antes de Cristo y el que moría después de Cristo. El que muere después de Cristo es parte de la iglesia. Si es que murió en Cristo. El que muere antes de Cristo, pues lamentablemente pues tiene que esperar, habiendo creído en el que venía, en el Mesías que venía, tiene que esperar hasta el día de su resurrección.
Por eso Dios le dijo a Daniel, Daniel, tú vete, duerme hasta el tiempo del fin, porque te levantarás a heredar el reino. Por eso Jesús decía, en el reino se levantarán con Abraham, con Isaac y Jacob. O sea que eso es otro evento adicional. Por ende, no puede ser Juan el Bautista. Los más cercanos que están son Moisés y Elías. ¿Por qué? Moisés, por la razón de que los dos testigos van a tener poder de convertir las aguas en sangre. Esa es una. Que van a poder traer plagas cuantas veces quieran. Esa es otra. Son características de Moisés. Entonces, y Elías, porque dice la Biblia que tendrán el poder de cerrar el cielo para que no llueva durante 3 años y 6 meses, que fue el tiempo que Elías oró para que no lloviera y no llovió. Primera de Reyes capítulo 7. No llovió por 3 años y 6 meses, como dice también el libro de Santiago. Por ende, se puede caracterizar que son esas dos personas. El problema que tenemos es que en el libro de Hebreos dice claramente que es necesario que todo hombre muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. O sea que ya Moisés murió y fue enterrado. Y su cuerpo no se encontró en ningún lado. Quiere decir que Deuteronomio 34 dice que Moisés murió y fue enterrado. Dios lo enterró. Y la Biblia dice en el libro de Judas capítulo 1, que es un solo capítulo, pero siempre se dice capítulo 1 para evitar confusiones. Dice la Biblia en el libro de Judas que mientras el diablo disputaba con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, o sea que había una disputa por el cuerpo de Moisés. Mientras tanto, Dios lo estaba enterrando. O sea que Dios enterró a Moisés. Ahora, lo que representa a Moisés y Elías en una transfiguración, eso es otro estudio que lo podemos hacer en otro momento, que lo hemos tocado anteriormente, pero si lo podemos tocar nuevamente, se toca. Pero por eso es que se descarta entonces Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés murió y Moisés fue enterrado. Y es necesario que muera una sola vez. Y Elías no murió. O sea que las características de Elías sí son de Elías. Porque número uno, él cerró el cielo. Y uno dirá, pero Moisés convirtió las aguas en sangre. Sí, pero es que no era ni Moisés ni tampoco era Elías. O sea, que era el Espíritu de Dios que va a caer sobre otra persona. Entonces, por ende, pero Moisés al morir queda descartado de que no puede ser Moisés. Eso es una. Entonces, siendo que Elías cerró el cielo para que no lloviera y no fue Elías, fue Dios por 3 años y medio, pues automáticamente, Dios le bendiga a Mana Sheila, es de mi iglesia también. Leslie, Dios te bendiga, también es de mi iglesia. Así que Elías, pues entonces, tiene esas características. Entonces Elías predicó en un momento dado de mucha idolatría, y en la tribulación va a haber un momento de mucha idolatría en la segunda mitad de la tribulación. Por ende, Elías tiene que estar predicando acerca de lo que van ellos a estar haciendo. Van a estar haciendo de la transfiguración, amén, Goyo, eso es, ¿te acuerdas de eso? 7 cosas, ahora me dio Dios otra más, 8 cosas que se aprenden en la transfiguración. O sea que cuando usted ve entonces lo que Elías va a estar haciendo, Elías va a estar hablando y predicando como en el tiempo de Acab y de Jezabel, una idolatría tan violenta, pues él tiene que estar predicando en ese tiempo. ¿Por qué? Porque van entonces a empezar a adorar a la imagen, a la bestia, en la segunda mitad de la tribulación. Pues él tiene que estar predicando acerca de ese evento tal como lo hizo anteriormente. Eso es otra. Número 3, Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino y no vio muerte. O sea, Elías es uno de los que no ha muerto y es necesario que muera una sola vez. ¿Quién entonces me queda que no haya muerto? ¿Será alguien que viene después de la nada o simplemente es que hay otro en la Biblia que especifica? Acuérdense que cuando la Biblia habla acerca de unos eventos, uno tiene que saber que la Biblia no habla por hablar. La Biblia no menciona por mencionar. La Biblia todo lo que menciona y todo lo que dice, lo dice con un propósito, con una razón, con una base y con un fundamento. Gracias, Mana Bruni. Enoc. Exacto, Goyo. O sea que Enoc fue el otro que dice el libro de Génesis capítulo 5 y el libro de Hebreos capítulo 11 en el versículo 5, que Enoc fue traspuesto para no ver muerte, porque le traspuso Dios y halló testimonio antes de ser arrebatado, halló testimonio de que agradó a Dios. O sea que Enoc es otro que no murió. Así que cuando ustedes lean que quién fue el hombre que más viejo vivió en la Biblia, usted puede decir Matusalén porque vivió 969 años y murió. Sin embargo, Enoc no ha muerto. O sea, el hombre más que ha vivido en la Biblia ha sido entonces Enoc. Pero los dos personajes que más son, exacto, José Israel, Elías y Enoc, por la razón de que los milagros que se van a estar haciendo y la palabra que se está diciendo, automáticamente está declarando que eso es lo que ellos van a estar predicando dentro de la tribulación. Más son los únicos dos que nunca han muerto. O sea, si alguien más quiere saber quiénes son en sí para probarlo como tal, se tiene que quedar en el arrebatamiento, entonces, para que pueda verlo y confirmarlo y decir, mira, era verdad, era Elías y Enoc, pero ya ya estoy en la tribulación, ahora voy para la gran tribulación. O sea, es simplemente una forma de estudiarlo, porque entonces la Biblia menciona solamente 2, y la Biblia menciona que hay 2 que vienen a la tierra para predicar, y la Biblia dice, estos son mis 2 testigos, estos son mis 2 ungidos que están delante de Jehová. O sea, que tienen que descender a la tierra para entonces morir en la tierra después de predicar la palabra de Dios durante 3 años y medio. Esos son los 2 testigos. Ese era un punto que quería traerle, porque es que me están trayendo los puntos y los quiero tocar. Grisel, Dios te bendiga. A mí sí, también es de mi iglesia, te bendiga mucho. Entonces, otro punto más que se me tocó fue acerca del sello.
el tercer sello. Usted sabe que los sellos en la Biblia, en el capítulo 6, son 7 sellos, que el libro del Apocalipsis está sellado con 7 sellos. Primer sello es el sello del anticristo. El sello del anticristo es el primer sello, que es el que manifiesta que el anticristo saldrá por ahí. O sea, el arrebatamiento de la iglesia en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, y en el capítulo 6 ya entonces Cristo, con la iglesia ya resguardada, la iglesia ya protegida. Hermano Cuquito, Dios le bendiga. Maribel Pizarro, Dios le bendiga, son de mi iglesia. Yolanda Cautier, Dios le bendiga. Oye, se me están conectando todos. Eso es. O sea que en el capítulo 6 entonces ya la iglesia guardada, a mí si te extrañamos, ¿sabes? La iglesia ya resguardada a la parte de arriba en el cielo. Entonces en la tierra se manifiesta el primer sello, el anticristo. Segundo sello viene siendo entonces a la mitad de la tribulación, 3 años y medio. Entonces hubo un pacto de paz. Viene entonces la guerra que rompe entonces la paz. Rompe entonces la paz que vendrá para ese tiempo. Por ende es el segundo sello. El segundo sello es entonces la guerra. Y eso pasa a mitad de la tribulación. Ya la iglesia se fue hace 3 años y medio. Y en ese momento se manifiesta entonces la guerra. Tercer sello es la hambruna y la alza en la mercancía, en los materiales, en los alimentos, en todo eso que estamos hablando. O sea que eso va a pasar en la mitad de la tribulación, entrando a la gran tribulación, preparando el terreno para que entonces el anticristo, al subir entonces los alimentos y las cosas perecederas y no perecederas, automáticamente entonces va a establecer su estatua, y el que quiera comprar tiene que adorarlo a él. Y tiene que entonces marcarse en la mano derecha o en la frente con su marca. Por ende, va a estar preparando el terreno. ¿Por qué traigo esto? Porque eso está pasando ya dentro de la tribulación, a la mitad de la tribulación, para empezar la gran tribulación, que es la segunda parte de ese periodo de 7 años. Pero gente hoy en día están viendo de que está alzándose la comida, está alzándose la gasolina, y rápido empieza la gente a pensar, eso es el tercer sello. No sé dónde empiezan a sacar que es el tercer sello, porque si fuera el tercer sello nos quedamos entonces en el arrebatamiento. ¿Por qué nos quedamos en el arrebatamiento? Porque el anticristo se manifiesta primero, después viene la guerra, después viene la hambruna. Lo que pasa es que Dios siempre ha permitido que el ser humano vea o tenga un preludio de lo que va a pasar posteriormente. Eclesiastés capítulo 1 del 9 al 10 dice claramente: no hay nada nuevo bajo el cielo, sino que lo que ha de ser ya fue antes, en tiempos antiguos. O sea que lo que Dios está manifestando es que cuando venga un momento en que el diablo se levante con espíritu anticristiano, vendrá entonces un momento en que se levantará una guerra grande, guerra y rumores de guerra, nación contra nación, y después entonces vendrá la hambruna. Porque la Biblia menciona claramente que eso siempre ha pasado, pero cuando se manifiesta en realidad, lo grande es que todo eso que se ha mencionado, que ha pasado anteriormente, simplemente es pequeño comparado con lo que se va a manifestar. Han habido muchos anticristos, viene un anticristo. Han habido muchas guerras, viene una guerra grande. Han habido muchas veces de hambruna, viene una hambruna más grande. Pero lo que está diciendo Dios es que así como ahora mismo se está levantando un espíritu anticristiano en el mundo entero, ahora entonces hay guerras y rumores de guerra. Lo próximo que viene es la alza. Siempre ha pasado que se ha levantado el alza en los combustibles, siempre ha pasado que se ha levantado el alza en los alimentos, o sea, todo está más caro. ¿Por qué? Porque la guerra causa eso, pero es un preludio de lo que va a pasar en la tribulación. De hecho, Jesús mismo en Mateo 24, cuando habla de las señales de los últimos tiempos, dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, anticristiano. Entonces dirá, y muchos falsos profetas se levantarán en diferentes lugares, y habrá guerra y rumores de guerra, y habrá hambruna en diferentes lugares. O sea, son el mismo orden que Jesús mismo siempre lo ha mencionado. Pero ya la gente rápido dice que este es el tercer sello. Bueno, si es el tercer sello, entonces nos quedamos en el arrebatamiento. No es el tercer sello. El tercer sello se manifestará a la mitad de la tribulación, no ahora, a la mitad de la tribulación. Que si están las cosas caras, claro, y van a seguir subiendo, pero no es el tiempo del fin todavía. Estamos cerca del tiempo del fin. En el arrebatamiento se manifiesta entonces el comienzo del fin. Carlos Batista, Dios le bendiga, varón, eso es, Dios me lo bendiga mucho. O sea que ya claramente estamos viendo que esos puntos hay que aclararlo porque no se confunda con eso. O sea, y he escuchado hace 10 años mucha gente diciendo, no, que viene una hambruna, que si hay que guardar alimento, que si esto, usted tiene que guardar alimento siempre. O sea, su alacena, su nevera tiene que tener siempre su comestible. Su alacena siempre tiene que tener sus latitas que no perecen. O si perecen, que tienen 1 año, 2 años más o menos. Pero desde hace 10 años yo oigo gente diciéndome, y eso a mí siempre me vuela la cabeza, en el sentido malo, no en el sentido de que, wow, qué clase de revelación. No, al contrario, que boto humo. Y es porque la gente siempre viene diciendo de que no, que si han profetizado de que viene una hambruna, que hay que guardar comida. Hace 11 años yo salí de la prisión y desde hace 11 años estoy oyendo eso. Y yo pregunto, el que hace 11 años llenó la alacena de comida, ¿qué pasó con esa comida? ¿Está todavía ahí? O sea,
O sea, que Dios no sabía entonces cuándo venía la hambruna. Eso se sabe que viene la hambruna, pero uno tiene que siempre tener comida como quiera que sea. Yo siempre recomiendo guarde alimentos, no porque viene una gran hambruna, una escasez de comida como lo que estamos escuchando ahora, sino porque vivimos en un tiempo en que puede haber un momento de huracán o de tormenta o de algo que lamentablemente paren los barcos que lleguen a la isla o a donde quiera que usted viva. O sea que es necesario siempre tener unos suministros por lo menos de unas 2 semanas o 3 semanas o hasta un mes por lo menos. O sea, eso es necesario y eso es bueno. De acuerdo a la familia, de acuerdo a cuántos son los miembros de la familia, siempre es necesario tenerlo así. Pero el que me dicen a mí hace 11 años, no, que Dios reveló que tenemos que empezar a guardar y yo tengo allá almacenado, hace 11 años tiene almacenado, o es que lo has estado cambiando. O sea, Dios no sabe cuándo viene la hambruna. Eso es lo que está pasando. O sea, son cositas que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que uno escucha por allá. Pero sí recomiendo que siempre usted guarde comida y siempre tenga, pero no escuche todo lo que oiga. O sea, porque hay diferencia entre escuchar y oír. O sea, oír es lo que usted está oyendo con su oído, escuchar es prestar atención. No le presta atención a todo lo que se dice por ahí. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Uno tiene que tener mucho cuidado con todas esas cositas. Pero sí guarde comida porque vivimos en un tiempo en que en cualquier momento las cosas suben de precio y usted no tenía dinero, pues ahora tiene por lo menos algo almacenado. Eso es el segundo punto. Tercer sello, no estamos en el tercer sello. Tercer sello será en la tribulación después del anticristo, que venga una guerra grande. Ahí entonces se levantará el alza en los alimentos. 2. Ahora voy con unos puntos que he escuchado acerca de diferentes enseñanzas. Acuérdense, estamos tocando unos puntitos que ¿quién nos manda? ¿Quién le manda a María Teresa a dejarme hace un año sin que yo dé estudio? Así que por eso tengo que tocar todos estos puntitos diferentes. Así que otro puntito que he escuchado por ahí fue que Jesús no fue pobre. Y eso escuché una predicación de eso y decía, Dios mío, en serio. O sea, por eso le digo, tiene que tener mucho cuidado cuando usted escuche cosas como esta, o sea, de que Jesús no fue pobre. Sin embargo, ¿por qué Jesús tenía que tomarse el barco prestado de Pedro para predicar? Y que le dijo a Pedro, ¿me presta la barca un momentito? Voy a predicar allá un momentito. Entonces, ¿por qué entonces Jesús tenía que coger un burrito prestado? No tenía dinero para comprarse un burrito. En serio, o sea, no tenía chavo para comprarse un Yari. Un burrito viene como un Yari y un carrito sencillo, humilde. Y lo digo porque ese es el mío. Así que ese de esto, ¿cómo se llama? ese punto de que Jesús era rico, entonces, ¿por qué tenía un burrito prestado? ¿Por qué cuando él murió no tenían donde enterrarlo? O sea, él mismo decía, las aves del cielo tienen nido y las zorras encuentran una guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera una piedra para recostar su cabeza. O sea, no tiene un lugar donde recostar su cabeza. Entonces, ¿por qué entonces él decía eso? O sea, sin embargo, lo quieren justificar para decir, también nosotros podemos ser ricos. Son gente que tiene la mente carnal, como lo que estamos hablando. Gente que se enfoca solamente en lo material, lo de la tierra, lo temporero, y no se enfocan en las cosas del cielo, en las cosas que son eternas. O sea, que su mirada está puesta en las cosas de la tierra. Aida Romero, Dios le bendiga, hermano Félix, eso es, Dios me lo bendiga, también es de mi iglesia. Así que automáticamente uno tiene que tener el enfoque en otro lado. Y las personas que piensan o mencionan que Jesús no era pobre, lo que están buscando es simplemente, pues yo también tengo que ser rico, ¿sabes? Eso de la riqueza tiene un estudio más profundo que lo que están diciendo por allá. Así que para no entrar en ese detalle, no voy a mencionar ni poquito ni lo mucho, porque la misma Biblia me dice a mí en Proverbios, dice, no me des riqueza, no me des pobreza, sosténme del pan necesario. No sea que siendo rico tenga que entonces blasfemar, negarte, o que siendo pobre tenga que robar y blasfeme tu nombre. Sosténme del pan necesario. O sea, ¿dónde queda entonces ese versículo? ¿Dónde está el versículo donde Jabes, en 1 Crónicas capítulo 4, del 9 al 10, dice la Biblia que Jabes era más ilustre que su hermano y oró fervientemente y decía, no lo vi, hermana Omaira, si me lo puedes testear por acá, no lo vi, cuando automáticamente, se me fue el hilo, de la riqueza, porque entonces Jabes decía, y Jabes entonces decía claramente, de que yo soy un hombre ilustre, o sea, él era un hombre ilustre, pero oró a Dios, y orándole a Dios, él simplemente le decía a Dios, si tú me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y dice, y tu mano estuviera sobre mí para que me guardes del mal, para que no me dañe. O sea, él no está diciendo dame riqueza. Él está diciendo, si a ti te place, Dios, darme riqueza y ensanchar mi territorio y darme una bendición bien grande, yo lo que te pido es que tu mano esté sobre mí para que yo no me dañe y para que no tenga control sobre mí, que me libres del mal. O sea, él lo que está diciendo es, si me lo das, pues allá tú, pero tú líbrame del mal para que yo no me dañe. Eso es lo que está diciendo Jabes. Y gente que simplemente se enfocan en lo natural. Créame que si Dios sabe que usted se va a corromper con riqueza, no le va a dar nada. Y si Dios sabe que usted se va a corromper con mucha abundancia, no le va a dar nada. O sea, le va a dar solamente lo necesario, lo momentáneo. Esa es la realidad. Pero Jesús sí se hizo pobre, porque dice la Biblia que él siendo rico se hizo pobre. ¿Dónde entonces queda ese versículo? O
sea, son cositas que a veces uno oye por allá y uno lo oye a la gente en la iglesia, amén, gloria a Dios. O sea, no, si no está en la Biblia, lamentablemente no. Lamentablemente no. Entonces, otro punto más, punto número 2. A Dios le gusta el reggaetón y le gusta el rock y todo eso, porque como Dios es un Dios de música, pues le gusta el reggaetón y le gusta el rock. Créame, que el rock y el reggaetón no exaltan a Dios en nada. Y yo he tenido esta discusión con mucha gente. Gracias, Yairza, Dios te bendiga. Es que he tenido esta discusión con mucha gente. Ah, no, que a Dios le gusta todo y qué sé yo ni qué. Perdóneme. A mí el reggaetón me mueve las caderas. Esa es la realidad. Esa es la pura realidad. A mí el merengue cristiano lo que hace me mueve el esqueleto. No me mueve el espíritu. O sea, y esa es la realidad. Y el propósito de las alabanzas no es moverme el esqueleto, ni moverme de la cintura, ni las caderas. O sea, el propósito es mover mi espíritu a una humillación que me ponga a llorar para clamarle a Dios, para exaltar el nombre del Señor. Y el reggaetón no hace eso. No hace eso. El reggaetón me recuerda a mí el perreo. O sea, el reggaetón me recuerda a mí esas muchachas bailando así, moviéndose todas. O sea, que no exaltan a Dios. Y pueden decir lo que les dé la gana en su iglesia, si lo quieren hacer, que lo hagan ellos allá. Pero por lo menos en mi iglesia no van a hacer nada de eso. En mi iglesia ni siquiera permitimos esas cosas así. ¿Por qué? Porque allá ellos. O sea, yo soy responsable de lo que se predica, se enseña o se hace en la iglesia de nosotros. Por ende, yo no voy a permitir que alguien venga a bailarme un reggaetón ahí o a cantarme un reggaetón ahí en la iglesia, como últimamente. O sea, eso no es la realidad. Eso no es verdad. Por ende, te bendiga desde Ponce, Julio Soir. Lo mismo, amén. Amén, gracias, hermano. O sea que, hermana Daisy, también de mi iglesia, eso es, oye, hoy está la iglesia completa aquí, hoy es jueves, ¿va? Bueno, sí, hoy es jueves, eso es. O sea que automáticamente eso es lo que se está diciendo, que a Jesús le gusta el reggaetón, le gusta el rock, porque música es música, negativo. Hay música que exalta a Dios y hay música que no exalta a Dios. Así que eso uno tiene que tener mucho cuidado. Entonces, dice entonces acá, otro punto más. Hay una muchacha, una mujer que era esposa de un puertorriqueño. El hombre se llamaba, porque se murió, José Luis de Jesús Miranda. Él tenía una esposa. A ella le preguntaron en un momento dado que cómo se sentía, que se iba a casar con José Luis de Jesús Miranda. Ella dijo, imagínate, casarme con Dios. O sea, eso es lo que está diciendo. Exacto, Yaisa. ¿Para qué volver otra vez? Se me fue Yaisa. Yaisa dijo algo ahí. Yaisa dijo, ay, se me fue Yaisa. Pero Yaisa, lo que pude leer fue para que volviera nuevamente a levantar lo que ya habíamos destruido. Exacto. O sea, y esa muchacha decía, imagínate, casarme con Dios, porque José Luis de Jesús Miranda decía que él era Cristo y que él era Dios. Entonces esta muchacha le preguntaron y ella decía, imagínate, casarme con Dios. Ahora que José Luis de Jesús Miranda se murió y vieron que no resucitó, como tampoco resucitó Mita, pues ahora entonces ella es la que supuestamente es, que Dios es mujer, y es ella. Ella es Cristo Lisbeth. Uno hace, Dios mío, Señor, Cristo Lisbeth, en serio, bro. Y esa muchacha saluda igual que su marido, ella saluda algo así, yo no sé, un chorro de cosas ahí medias locas. Ese es el que marcaba a la gente con el 666 o en la mano derecha o en la frente. O sea, y ella ahora dice que ella es, pues, la reencarnación de José Luis de Jesús Miranda o de Cristo. Que Dios es Dios Melquisedec. ¿Dónde rayo dice la Biblia que Dios se llama Melquisedec? O sea, eso es una cosa que uno dice, ¿por qué? Porque el libro de Hebreos 7 dice que no tiene principio de día ni final de día. Por eso es que Melquisedec es Dios. No entienden la tipología, que ese hombre sí existió, fue un sacerdote del Dios Altísimo, pero era un ser humano igual que usted y que yo, que no menciona de dónde viene, ni quién es su papá, ni quién es su mamá, ni cuándo nació, ni cuándo murió. Eso es otro asunto, pero era un ser humano igual que usted y que yo. O sea que no era Dios encarnado, era un tipo de lo que Cristo haría, pero no era Dios hecho carne. O sea, tampoco era una manifestación de Dios en la tierra. Y ella ahora entonces dice que Dios Melquisedec la nombró a ella como Cristo Lisbeth para entonces ser la ungida de Dios, y ella es la verdad, y ella es la redención, y ella es la transformación, y ella es la que da la salvación. Y habla de versículos bíblicos que hasta dolor de cabeza me dan de lo transversados que están. O sea, ese es otro punto más que uno tiene que tener cuidado por ahí, de esos puntos que están hablando hoy en día, que son enseñanzas completamente erróneas, herejes y falsas, que pueden acarrear mucha condenación para ellos y para que lo siguen. Otro punto más, que Judas se salvó. Escuché un predicador el otro día hablando acerca de ese punto, donde decía que Judas, al arrepentirse y llevar las monedas al templo, que Judas se salvó. Sin embargo, ¿por qué la Biblia dice claramente en el libro de Juan, capítulo 13, cuando Jesús está lavándole los pies a los discípulos, Jesús le está diciendo a ellos, no, el que está limpio no necesita más que lavarse los pies porque está todo limpio, aunque no todos estáis vosotros limpios? Y él dice, esto hablaba de Judas Iscariote porque sabía que le había de entregar. Por eso dijo, no estáis todos limpios. ¿Y por qué entonces en el capítulo 17 del libro de Juan, antes de Jesús irse a la cruz del Calvario, antes de que Judas lo entregara, porque entonces dice la Biblia que Jesús rápido oró y le comentó al Padre y le dijo al Padre, le dijo al Padre,
Padre, te alabo y te doy gracias, como que te doy gracias por los que tú me diste. De todos los que me diste, ninguno perdí, solamente uno, el hijo de perdición, para que se cumpliera la profecía. O sea, Judas es, exactamente, Carlos, Judas es el discípulo que fue el único de los 12 discípulos que fue condenado, por eso le llama el hijo de perdición. A quien último se llama hijo de perdición es al anticristo. El anticristo también se le llama el hijo de perdición. Cuando la Biblia dice, se levantará el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, el hijo de perdición es el anticristo. Y la única vez que se usa, además del anticristo, ese nombre, hijo de perdición, es a Judas. O sea, Judas se perdió. Porque Judas, aunque tuvo un arrepentimiento natural, es de esa persona que simplemente dicen en la prisión, wow, me arrepiento de haberlo hecho de verdad, me arrepiento de haberlo hecho, pero no hay un arrepentimiento genuino que quiera entonces arrepentirse delante de Dios y cambiar su mentalidad. Porque si Judas se hubiera arrepentido de todo corazón, el arrepentimiento en la palabra original significa cambio de mente que conlleva un cambio de actitud. Pedro tuvo un arrepentimiento genuino, porque de haberlo negado cambió su mentalidad y su arrepentimiento lo llevó a actuar diferente cuando Jesús se le apareció. Judas no tuvo ese tipo de arrepentimiento, fue un arrepentimiento de, ups, perdóname, ay bendito, que yo hice, pero no de humillación ante Dios, porque si hubiera cambiado su mentalidad, hubiera cambiado su actitud, automáticamente hubiera entonces, no se hubiera ahorcado, porque hubiera cambiado completamente su mentalidad, pero no se arrepintió y se ahorcó, y fue y se mató, o sea, se murió y se perdió. Nunca fue salvo. Por ende, automáticamente, gracias a Eddie, automáticamente Judas sí se perdió. No se deje engañar de la gente que anda por ahí haciendo cuanta loquera hay por ahí. Ahora, el último punto que quería tocarle a ustedes, y todavía no hemos empezado el estudio, Eddie, todavía no hemos empezado. Perdón. El otro punto más es, otro más. Una modelo cristiana, una cristiana que es modelo, ella pues le pidió a Dios, Pastor Ángel Pavón, Dios me lo bendiga, siervo del Altísimo. Otro más. Esta muchacha cristiana, supuestamente cristiana, es modelo. Y no es que tenga nada de malo, depende de lo que modele. Pero ella hizo un OnlyFans. Un OnlyFans es una base ahora, donde la persona, pues solamente los que son fanáticos de ella, y tiene 1 millón de seguidores, donde tienen que pagar para poder verla. Ella le pidió a Dios permiso que en el OnlyFans ella pudiera seguir desnudándose. Y Dios le dijo que sí. Ella dice que Dios le dijo que sí, que siguiera desnudándose. No sé qué Dios fue ese. Tiene que ser un Dios con D minúscula. Se llama Lucifer. Pero no es el Dios de la Biblia. O sea, automáticamente que porque supuestamente ella quiere enseñar a los hombres y las mujeres que su sexualidad se tiene que exhibir y cosas como esas. Me recuerdo a aquella muchacha brasileña que había entrado al cristianismo después de haber sido una stripper. Ahora entonces le estaba enseñando a las mujeres de la iglesia a bailarle en el tubo para Jesús. O sea, son unas cosas que uno dice de verdad que la gente no lee en Biblia, no se meten en la palabra. Viene una voz, le dice, sí, vete a hazlo. Hay cosas que usted no tiene que preguntarle a Dios. Vamos, hay gente que le piden a Dios, yo he escuchado esto y esto es en serio, Goyo, esto es en serio. Hay gente que le han preguntado a Dios supuestamente, exacto, el Dios de este mundo, hermano Pavón. Hay personas que le han preguntado y que a Dios, me pongo esta camisa, ¿qué tú crees? Me queda bien esta camisa, sí, y esta corbata, pega. Y que Dios le dice hasta qué corbata ponerse y las medias y zapatos, y por favor, ¿sabes? Son cositas que se pasan, eso es lo que yo le decía a usted, el súper espiritual. Que el súper espiritual no es otra cosa más que un carnal vestido de espiritualidad, eso es lo que es simplemente un súper espiritual. O sea que yo no tengo que preguntarle a Dios, ¿tú crees que me debo afeitar? O Dios, ¿tú crees que me debo recortar, Señor? ¿Qué tú crees, Señor? ¿Me veré bien? Señor, ¿qué tú crees? ¿Me afecto la ceja? ¿Me dejo las cejas así o me la vuelvo completa? ¿Qué tú crees, Señor? ¿Me pongo un piercing aquí? ¿Qué tú crees? ¿Me pongo un piercing de aquí hasta acá y el otro de acá a acá y me lo jalo hasta atrás? ¿Qué tú crees, Señor? ¿Me pongo uno aquí que me jalo hasta abajo y entonces me pongo hasta atrás? Hombre, no, hay cosas que no hay ni que preguntarle a Dios. O sea, hay cosas que se saben. Señor, ¿qué tú crees? Me caso con una mujer del vecino que está casada, le digo que se divorcie. Son cosas que no se tienen que preguntarse. ¿Sabe? La respuesta es no. Y esa mujer dice que le preguntó a Dios que si se puede seguir desnudando, porque como es OnlyFans, pues Señor, ahí yo me sostengo, doy el diezmo, hago lo que sea, tú sabes, Señor. Aquí guisamos tú y yo como si Dios no tuviera más dinero que eso. O sea, automáticamente están cayendo en una trampa y se están dejando llevar simplemente por necedad y por desconocimiento de la palabra de Dios, como dice Oseas 4:6. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. O sea que uno tiene que estar claro en que usted está estudiando la Biblia, y estudiando la Biblia no se va a dejar engañar ni por Yuma ni por ningún pastor o predicador que ande por ahí. O sea que uno tiene que tener mucho cuidado con todas esas cositas. El que dice que es pecado vender un cantante, eso sí, tampoco es pecado. O sea, el obrero digno su salario, exacto, Débora, gracias. No es pecado que la persona tiene que vivir de eso. O sea, ¿de qué va a vivir entonces? O sea, eso ni modo. O sea, usted hace bizcocho y no puede vender los bizcochos. Usted hace comida y no puede vender la comida. Es lo mismo.
Eso es un sostenimiento, es una forma de sostener su familia o las personas. Si Dios, ahora, diferente fuera que yo quiero entonces solamente vivir de eso. O sea, en cuestión de que no me importa mi espiritualidad, quiero cantar otras canciones. No, si hago 10 discos más, me meto en tanto y puedo ganar con tus millones, me puedo comprar una mansión, o sea, ahí estaría entonces el problema. O sea, si lo quiero hacer como decir de ganancia, ahí está el problema. Hay muchos predicadores, personas que van a las iglesias a cantar, ponen los CD afuera y dicen, no tiene precio el que usted me quiera dar. Hay personas que dan hasta un peso. Y yo, en serio, brother. ¿Sabes? Si tú haces un plato de comida que te costó a ti hacerlo por lo menos unos 11 pesos, tú pretendes que te den un peso para sostenerte con ese pesito nada más. O sea, hay cosas que se caen de la mata y uno tiene que ya llegar al punto en crecer en esa parte, en ese aspecto. O sea, que no está mal que tampoco la persona venda los CD como lo hacen en las librerías, o cuando las personas van a cantar a un sitio, que vayan allá y lo hagan de esa manera. No tiene problema con eso. El problema está en cuando me invitan a cantar o a predicar y yo digo, son $3,000. Ahí sí está el mal, porque estoy cobrando por ministrar la palabra del Señor. Ahí es que estaría el problema. Donde hay muchos ministros, dígase ministros, enseñan o cantan o dan conferencias o predican por dinero. Ahí sí está el problema. Porque cuando Judas vendió a Jesús, automáticamente lo que Dios me puso a mí en la mente fue: Jesús es la palabra de Dios. Pues cuando Judas buscó oportunidad para vender a Jesús, es como aquel que hoy en día está buscando oportunidad para vender la palabra. Si no me das tanto, no predico. Y si me das tanto, no, tiene que ser tanto. O sea, automáticamente ahí es que uno se vuelve el problema cuando cobro por predicar la palabra del Señor. Ahí es que está el problema. Así que, habiendo dicho eso, vamos entonces al tema de hoy. El tema de hoy es bien bueno y tiene que ver con la diferencia. Mira para allá, dice Ángel, exacto. Mira, dice que hay visto personas que no los pagan algunos y se los llevan gratis. Wow. Eso, que Dios le dé conforme a su a su obra. Verdaderamente está fuerte, ¿verdad? Sí, la Biblia se vende, exacto, gracias Katy. Exacto, la Biblia se vende, ¿sabes? Porque es que costó, eso tiene un costo y eso automáticamente pues cuesta. Yo he hecho unos libros que ustedes saben al principio de la pandemia que la gente me decía, véndelo. Yo, no, ¿cuál es su página? Cójalo ahí. Y yo los regalaba, o sea, yo he escrito esos libros, pues yo los regalo, yo no los vendo, ni siquiera los he publicado. Por eso mismo, ¿sabes? Porque yo no vendo nada de eso, no vendo nada de eso, pero es cierto, conlleva un gasto y por ende alguien tiene que pagarlo. Entonces, pues automáticamente, hoy el tema de hoy es un tema bien interesante, bien importante y tiene que ver con la diferencia entre el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. Hay una diferencia. ¿Por qué traigo esto? Porque he escuchado mucha gente diciendo cuando pasemos por el juicio, yo no pasaré por el juicio pasará a ustedes si quieren, a aquel que lo mencionó. Pero yo como creyente no voy a pasar por el juicio. No voy a pasar por ese juicio de Dios. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre el uno y el otro. Pero antes de eso, quiero que usted vea algo en la Biblia, que a lo mejor usted nunca lo ha notado. Quiero enseñárselo un momentito. Vaya conmigo a la Biblia, al libro de Génesis capítulo 1. Usted va a notar algo que posiblemente nunca lo había notado, pero ahora lo va no solamente a notar, sino a anotar. Lo va a notar y lo va a anotar. Cheque eso lo que dice en Génesis capítulo 1. Yo lo voy a este regalito que Dios me dio en una ocasión y se lo quiero compartir con usted para que usted lo vea ahora. Capítulo 1 del libro de Génesis, que es la creación de Dios. Dice, en el principio creó Dios, con D mayúscula. Acuérdese, siempre que usted va a escribir algo del Dios de la Biblia, del Dios verdadero, no el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia puede ser el Dios Dagón, el Dios de este siglo. No, eso llevan D minúscula, pero el Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob, siempre ese nombre propio va con D mayúscula, nunca va con D minúscula. Tampoco lo disminuya como diciendo Diosito. No. Si su relación es con Dios así, pues no hay problema. Yo conozco gente que a Jesús le dicen chuito. Eso es allá ellos con Dios. Yo no le digo chuito, pero eso es cada cual persona por ahí con su relación con Dios. Pero siempre que Dios, el Dios de Israel, de Abraham, de Jacob y de Abraham, Isaac y Jacob, es con D mayúscula. Aunque no tenga Dios Jehová o Dios el Todopoderoso, tan solamente con decir Dios, ya automáticamente ese es mayúscula. Marlon de Minnesota, Dios le bendiga. Voy a estar por allá, voy a estar por allá por Minnesota en agosto 26. Así que mira lo que dice acá entonces en Génesis capítulo 1. Dice, en el principio creó Dios con D mayúscula los cielos y la tierra. Y todo el capítulo completo dice Dios. Mira el 3. Y dijo Dios. Mira el 5. Y llamó Dios. Y mira el 6. Y dijo Dios. Y mira el 7. E hizo Dios. Todo el tiempo es Dios. Y eso es Dios, Dios, Dios. La palabra Dios en el original es Elohim. En este caso es Elohim.
Y no se encierra solamente para el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o el Dios nuestro. No solamente se basa en ese Dios nada más. La palabra Dios también se usa para el Dios Dagón, el Dios de este siglo. O sea, sería esa misma palabra que se usaría en el Antiguo Testamento para la palabra Dios. Esa es la palabra que se usa para Dios. Entonces, ahora, lo que pasa es que con el contexto usted sabe de qué Dios está hablando. Por ende, la palabra Dios, que es Elohim, también se usa para jueces. En el Salmo 83, cuando dice Dios está sentado en la congregación de los dioses, no es que hay muchos dioses y Dios se siente entre ellos como si fuera un superhéroe hablando con todos los demás. Pues de esta manera fue que yo conquisté el mundo, como hay un meme por ahí con Spider-Man y Superman y todo eso, y en el medio está Jesús contando su historia, y de esta manera fue que yo entonces conquisté el mundo. No está hablando de ese tipo de dioses, o de ese tipo de reunión. Está hablando entonces de la reunión de los dioses, es de los jueces. ¿Por qué? Porque la palabra dioses en el original es Elohim. Dios se sienta en la congregación de los Elohim. Y la palabra Elohim, que significa Dios, está hablando en carácter de juez. ¿Por qué? Porque la palabra Dios tiene varios significados. Significa como el Dios creador. Se usa para referirse al Dios todopoderoso. Se usa, como le dije ahora, para también dioses falsos, para jueces. Porque se refiere al carácter de Dios como juez. Por ende, se refiere a muchas cosas, y de acuerdo al contexto en el que se está usando el nombre Dios, o en este caso Elohim, automáticamente usted tiene que ver cuál es el contexto con el que se está usando la palabra Elohim. Así que en el primer capítulo se está refiriendo a Dios como creador con su creación. El creador y su creación. Eso es lo que se está refiriendo en este caso. El Dios que creó todo de la nada y la creación que salió de la nada. Eso es lo que está refiriéndose en el capítulo 1. Si usted mira el capítulo 2, mira el capítulo 2. Ahora en los versículos del 4 en adelante, habla acerca de un poquito más allá. Mira lo que dice el capítulo 2 del 4 en adelante. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios, ve, ahora dice Jehová Dios. Entonces dice, hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que había hecho llover sobre la tierra, antes que naciese, porque Jehová Dios, ahora pone el nombre de Jehová y de Dios ahí junto, aún no había hecho llover sobre la faz, sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios, ahora empieza con Jehová Dios, y todo el capítulo 2 completo, mire lo que dice en el versículo 8, y Jehová Dios plantó, y mire el 9, y Jehová Dios hizo nacer, y mire entonces ahora en el versículo, vamos más arriba, el 16, el 15, tomó pues Jehová Dios al hombre, el 16, y mandó Jehová Dios al hombre. Y todo el capítulo 2 completo se refiere a Jehová Dios. Mira el 19. Jehová Dios formó pues. ¿Ve? Todo el tiempo entonces ahora es Jehová Dios. Jehová es el nombre que habla de relación. Y es el nombre que Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 6, en el versículo 3. Que le dice, me di a conocer con tus padres como el Dios Todopoderoso. Mas a ti con el nombre de Jehová me daré a conocer. Por ende es un nombre que tiene que ver con yo soy. Cuando Dios le dijo a Moisés, ¿qué le dice? Señor, ¿quién le voy a decir a los egipcios que me envía? Cuando me digan quién te envió a ti, tú le vas a decir, yo soy el que soy, te envió. O sea, ese es otro estudio más del nombre de Dios. Pero en lo original es Jehová. O sea, lo que salió a reducir después en la traducción al español o al inglés, Jehová o Jehová, viene siendo entonces ese nombre que antes se llamaba como YHWH, Yahweh. Ese es el nombre de Jehová, que significa yo soy el que soy. Estoy enfermo, yo soy tu sanador. Que tengo necesidad, yo soy tu proveedor. Que tengo un problema, yo soy tu bandera. Que estoy en pecado, yo soy tu santificador. O sea, es el nombre que dice, yo soy lo que tú necesitas cuando tú lo necesitas. Ese es el nombre de Jehová, que habla de relación. Habla de una relación con Dios. Que posteriormente los judíos no se atrevían a mencionar el nombre y cambiaron entonces en sus versiones como Adonai. Es otra cosa. Y en el Nuevo Testamento entonces se tradujo bajo Señor. Donde dice Jehová, menciona Señor. Porque en el Salmo 110, en el versículo 1 dice, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Posteriormente entonces Pedro, hablando de eso, hablando de eso dice, dijo el Señor a mi Señor. Porque cambian donde dice Jehová, lo ponen entonces como Señor Adonai. En ese sentido, me explico nuevamente, lo doy para atrás. Donde la Biblia menciona a Jehová en el Antiguo Testamento, cuando se refiere en el Nuevo Testamento, usted no encuentra a Jehová por ningún lado.
El nombre de Jehová no está en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque las personas no querían mal mencionar el nombre de Jehová. Por ende, como era un nombre de 4 consonantes sin ninguna vocal, era bien difícil mencionarlo. Y para evitar mencionarlo mal y caer en el pecado de no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, pues mejor no lo mencionaban y le pusieron entonces Adonai. Por ende, donde se menciona un versículo del Antiguo Testamento que menciona el nombre de Jehová, en el Nuevo Testamento no se menciona Jehová, se menciona Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Cuando en el Antiguo Testamento en el Salmo 110 dice, dijo Jehová a mi Señor. O sea, Dios Padre le dijo a Dios el Hijo, le dijo entonces a mi Señor, siéntate a mi diestra. Cuando resucita Jesús entonces se sienta a la diestra de Dios en las alturas. O sea que en el Nuevo Testamento se refiere como dijo el Señor a mi Señor. Dijo Jehová al Señor Jesucristo. Dijo Adonai a mi Señor Jesucristo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies. O sea que el nombre de Jehová es un nombre de relación. El nombre de Elohim es el nombre de creador. Dice Guillermina, dice, pues, Patoyuma, que desordenó la tierra, porque lo que Dios hace y crea lo hace perfecto. Amén. Vamos a guardar ese puntito apartito. Es más, vamos a tocarlo un momentito, un paréntesis. Mucha gente piensa que fue el diablo cuando fue lanzado a la tierra, desordenó toda la tierra. Si fuese así, ¿por qué entonces no la desordenó de nuevo? Lo que pasa es que Dios me enseñó algo, que cuando Dios creó la creación de esa manera y la hizo y empezó a formarla como está hoy en día, que hoy declara la gloria de Dios, aquello que estaba en caos hoy está declarando la gloria de Dios. Para demostrarme a mí que cuando yo vine al Señor estaba vacío, desordenado, en caos, sin nada bueno que saliera, pero cuando la palabra de Dios empezó a entrar, empezó entonces a cambiar mi vida y hoy entonces declaro la gloria de Dios y anuncio la obra de las manos de Dios. No, Dios la creó así y empezó a formarla de esa manera, porque hay dos palabras para crear. Una es crear de la nada, que es lo que Dios hizo, creó de la nada, y la otra es darle forma a lo ya creado. Ahí están las dos palabras que Dios usa para eso. Cuando la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11, en el versículo 3, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, está hablando entonces que cuando Dios creó todo, lo creó de la nada, pero estando todo desordenado y vacío, Dios entonces le dio una forma diferente a la que ya tenía. Y ahí se cumple entonces que por la fe entendemos que por la palabra de Dios el universo entero fue constituido. La palabra constituido es crear de lo ya creado, o sea, darle una forma diferente a lo que ya estaba creado. No fue el diablo que desordenó todo esto aquí y todas las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas y que sé ni qué, un montón de cosas que la gente se inventa. No es eso. Lo que está hablando es que Dios lo creó así y empezó Dios a darle forma a lo que ya había ya construido o lo que ya estaba hecho. A eso es lo que se refiere. Volviendo entonces al punto principal nuevamente, que es lo que estamos hablando. El nombre Dios como Elohim, creador, en el capítulo 1 es porque está hablando del creador con la creación. Ya la creación hecha, entonces Dios empieza y entra en una relación al crear al hombre. Jehová Dios entonces hizo al hombre del polvo de la tierra. Entonces Jehová Dios le dijo, no comas, porque es una relación de el que todo lo puede, el que todo te lo suple, el que todo lo sabe, con su creación. O sea, yo creador que todo lo sé, quiero tener una relación con mi creación. Y por eso es que se llama Jehová Dios. Y en todo el capítulo 2, mientras el hombre está bien con Dios, se llama Jehová Dios. Siempre se llama entonces de ahora en adelante Jehová Dios. Automáticamente siempre se va a llamar de aquí en adelante siempre Jehová Dios. Y en el capítulo 3, cuando el hombre cae en pecado, cuando el hombre entonces cae en pecado, todavía en el capítulo 3 se sigue llamando Jehová Dios. Vaya conmigo al capítulo 3 para que usted vea esto. Esto está buenísimo. Goyo, esto está bueno. Eddie, esto está bueno. Mira lo que dice entonces acá. Ya el diablo entonces hizo que el hombre pecara y todas esas cosas. Mira el versículo 9. Mas Jehová Dios, o sea, el 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios. Sigue con Jehová Dios porque tengo una relación con el hombre todavía. Todavía tengo eso. Amén, Lidia, Dios le bendiga. Eso es. Amén, sí, no, estaba, porque estoy pastoreando y ahora se me hizo más difícil, de verdad. Me pregunta ella que por qué no me había visto desde la pandemia. Es que estoy pastoreando y ahora se me hizo más difícil, pero como ahora tengo COVID, pues tengo que estar en casa encerrado, pues vamos entonces a dar estudio. Entonces dice el 8, y oyeron la voz de Jehová Dios. Y el 9, mas Jehová Dios llamó al hombre. Y ahí sigue entonces diciendo en el 13, entonces Jehová Dios hizo a la mujer. Entonces, ahora, en el 14, ahora entra Dios entonces como juez. Y dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente. Y sigue hablando entonces por ahí para abajo acerca de Jehová Dios, porque está entrando Dios todavía con la relación con el hombre. Mira lo que dice el 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Mira lo que dice el 22. Y Jehová Dios, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre. Y sigue por ahí para abajo. En el 23, y lo sacó Jehová del huerto. Una vez el hombre se separa de Jehová, Dios, ahora es Jehová. Ahora es Jehová y Dios aparte. Ahora ya entonces esa relación se rompió.
La relación que había entre de Jehová Dios con su creación se rompió. Ahora soy Dios y ahora soy Jehová. O sea que ahora tú como creación me tienes que ver a mí como Dios. Pero si quieres entrar en relación y verme como Jehová, tienes que volverte a mí nuevamente. O sea, por eso es que está la diferencia entre Jehová Dios o Jehová Dios. Esa es la diferencia que está hablando ahí. Y en todo el capítulo 3 completo, en todo el capítulo 4 completo, ahora es Jehová. Y Jehová dijo a Caín, y Jehová dijo a este. ¿Por qué? Porque ya esa relación entre Jehová Dios con su creación se rompió. Ahora soy o Dios como juez, que te voy a llamar a capítulo, o soy entonces ahora Jehová, que quiero tener relación contigo. O sea, automáticamente, por eso es la diferencia, que se separa entonces ahora de Jehová Elohim, de Dios como Elohim, creador, con su creación, pasa entonces a ser Jehová Dios, que soy el Dios que quiero tener esa relación con el ser humano, pero se vio tronchado, ahora soy o Jehová, el gran yo soy, o soy Dios como tu juez. Y ahí estuvo entonces la diferencia. O sea que Dios sí actúa como juez. Y Dios llama entonces al capítulo a las personas. Y cuando Dios llama al capítulo a las personas es que está entrando entonces en una posición como juez. Y ahí es que está el punto que entramos entonces al estudio. ¿Cuál es la diferencia entre el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco? Amén. Así que ahora, ya habiendo dicho todo eso, vamos entonces ahora al estudio de hoy. Quería enseñarles solamente la diferencia entre Dios como juez o como creador y Jehová como una relación con ese Dios creador que quiere siempre tener una relación con nosotros. ¿Cuál entonces es la diferencia? ¿Por qué? Porque como juez tiene que juzgar al pueblo y como Jehová va entonces a compensar al pueblo. Ahí está la diferencia entonces. Así que el nombre Jehová se usa entonces para una relación con Dios y el nombre Dios se usa como Dios como creación, o como creador o como juez con su creación. Por eso cuando Adán y Eva pecan, le llama a capítulo, se sentó como juez. Ahora tú vas a sudar hasta que tú alimentes a tu familia. Ahora tú vas a aumentar tus dolores de preñez. Ahora tú vas a seguir comiéndote el polvo de la tierra. Así siguió entonces. Cuando Caín mata entonces a Abel, le dice, errante serás en toda la tierra y todas esas cositas hasta el día en que tú seas tomado al polvo, porque el polvo era, el polvo volverá. Automáticamente está entonces Dios entrando en juicio. Y Dios entró en juicio con Sodoma y Gomorra. Y Dios entró en juicio en el tiempo de Noé con el diluvio. Y Dios entró en juicio en la torre de Babel. Y Dios entró en juicio con aquellas personas de Egipto. Y Dios entró en juicio con su mismo pueblo en el desierto, que mató a los que no creían en Dios o los que se habían rebelado contra Dios. O sea que Dios entra en juicio. Y Dios entra en juicio con las personas que están haciendo lo malo. Por ende, hay un juicio preparado para los justos y hay un juicio preparado para los injustos. Y ahí es que está la diferencia. La diferencia entre el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. El tribunal de Cristo, se lo voy a enseñar ya mismito, es el juicio en el que pasaremos los creyentes. ¿Cuál es ese juicio? Es que oímos la palabra tribunal y pensamos que en una forma, en una mente como terrenal, de tribunal, de juicio, de justicia, de juez, juicio, cárcel. Y en este caso no está hablando de esa clase de tribunal. La palabra tribunal en el original, apúntelo, es bima, B-E-M-A. ¿Por qué entonces digo bima, no bema? Dígalo bema entonces, pero en el original es bima, B-E-M-A. Y se trata de un lugar de recompensa. Por ejemplo, en la mente de Pablo, cuando le dé los versículos ya mismo, en la mente de Pablo, él está pensando en una carrera. Y en esa carrera, él está pensando en la recompensa del que corrió. Se lleva el premio, primer lugar, se lleva el premio, el segundo lugar, se lleva el premio, el tercer lugar. Pues cuando el juez se sienta, que se llama juez, el juez mismo se llama juez. Los jueces que están en el boxeo alrededor, que son 3 jueces que deciden quién fue el que ganó la pelea, si se va por decisión, son jueces. O sea que el que decide quién ganó una carrera o recompensar a una persona se llama juez. Pero no porque se llame juez quiere decir entonces que tiene que ver con delito, con crimen, con condena, con sentencia. No tiene que ver nada con eso. Es para recompensar porque aquel corrió bien y ganó la carrera y logró obtener un premio. Por ende, ese juez se paraba en el bima. Y ese bima es el tribunal donde él se paraba para ponerle el premio a las personas. O sea que todos compareceremos ante el bima de Cristo, ante el tribunal de Cristo. O sea que automáticamente ahí está la diferencia. Es entonces para recompensar a los creyentes por las buenas obras que hayamos hecho mientras estuvimos en esta tierra. O sea, todo lo que yo dije, todo lo que yo pensé, todo lo que yo hablé, que lo hice para Dios, recibirá recompensa en el día en que yo sea arrebatado para el cielo o el día en que Cristo venga por la iglesia. Seré entonces recompensado por esa obra. En resumen, la otra es el tribunal el juicio del gran trono blanco. Eso se habla en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 del 11 al 15 dice, vi entonces un gran trono blanco
de delante, y uno sentado en el trono, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y no se halló más lugar para ellos. Y vi los muertos, pequeños y grandes, de pie ante el trono, o ante el Señor mismo, porque el Señor es el que está en el trono. Y dice, y vi los libros que se abrieron, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y todo aquel que no se halló escrito en el libro de la vida, se le ha lanzado entonces al lago de fuego. Y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, fueron todos juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. O sea que ese día será entonces el juicio del gran trono blanco. Ahí van todos los que han muerto sin Cristo en el Antiguo Testamento. Ahí van todos los que murieron sin Cristo durante la época de Cristo. Ahí van todos los que murieron sin Cristo durante la era de la iglesia, que es esta que estamos viviendo. Ahí van todos los que mueran en la tribulación sin Cristo, que también van a morir y van entonces a pasar por un juicio. Ahí van todos los que morirán después del milenio, antes que Dios haga todas las cosas nuevas, que murieron sin Cristo, porque dice la Biblia que después del milenio fuego descenderá y los consumirá a todos los malos. Pues toda esa gente que murieron desde el primero que muriera hasta el último que muera, antes que Dios haga todas las cosas nuevas, toda esa gente que murieron sin Cristo se levantarán del infierno y verán entonces en el juicio del gran trono blanco, el juicio delante de Dios, que es Cristo en este caso, sentado en su trono, listo para juzgar. ¿Y qué es lo que van a ser juzgados? Cada libro representa el libro de cada persona. Es el libro de la vida de cada persona. Por eso se llama el libro de la vida del Cordero. Porque mi nombre está escrito en ese libro, porque el Cordero vivió y murió por mí, por ende mi nombre está escrito en el libro de la vida. 1. Número 2. Todavía el libro puede ser borrado el nombre. Escucha, esto está brutal. Por eso se dice en la Biblia, dice, nuestros nombres están escritos. Jesús dice, no se gocen porque los demonios se sujetan ante mi nombre. Antes bien regocijados que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. David, Dios te bendiga, mi hermano. Eso es. O sea que dice, están escritos. Ahora, en Apocalipsis dice, y todo aquel que no se halló inscrito. Hay una diferencia entre estar escrito y estar inscrito. Escrito está mi nombre ahora. Mas el que persevere hasta el fin, cuando yo me muera o Cristo venga, mi nombre quedó entonces inscrito, que no se puede borrar. O sea que mientras estoy vivo, tengo que seguir luchando por mi salvación con temor y temblor. Todos los días, tomando mi cruz cada día y siguiendo entonces al Señor todos los días de mi vida. Porque si no, Pablo decía, voy a ser descalificado. O sea que mi nombre está escrito, pero estoy luchando para que quede inscrito. Y cuando queda inscrito es cuando morí o Él vino por mí y me arrebató entonces para el cielo en el arrebatamiento. Ahí entonces el nombre queda inscrito. Pero todo el que murió sin Cristo, automáticamente su nombre no está inscrito en el libro de la vida y por ende tiene un nombre en un libro y ese libro es el libro de la vida de esa persona. O sea, el libro de la vida de Luis, el libro de la vida de Rafael, el libro de la vida de Carmen, o el libro de la vida de María, ¿sabes? Por poner cualquier nombre. O sea, que ese es el libro de la vida de ella, que data desde que nació hasta que murió. Pero mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Ahí está la diferencia. Mi nombre entonces no está en esa forma. No está entonces escrito en ese lugar. Exacto, Yaisa, salvo siempre salvo, no existe. Eso es salvo siempre salvo cuando lleguemos al cielo. Salvo siempre salvo. Allá en el cielo, no en la tierra. En la tierra todavía hay oportunidad para arrepentirse o todavía cabe la posibilidad de que se puedan apartar de Dios. O sea que automáticamente lo que eso se refiere es que cuando una persona muere sin Cristo, tiene un libro con su nombre, yo le llamo el libro de la vida de esa persona, que data desde que nació hasta que murió. Y por ende será juzgado por las cosas que hizo mientras estuvo en esta tierra. Todo, cada palabra, cada acción, cada pensamiento, cada cosa que no hizo, lo que hizo mal, lo que hizo bien, todo está escrito en ese libro. Y si murió sin Cristo, no hay salvación sin Cristo, lamentablemente la paga del pecado es muerte y será lanzado al lago de fuego. O sea que hay una diferencia. Yo escucho muchos cristianos diciendo, cuando lleguemos al juicio, ¿qué juicio de qué? Yo no paso por el juicio. Ahora, si se refieren al tribunal de Cristo, eso es otra cosa. El creyente cuando muera recibirá entonces recompensa por todo lo que hizo en esta tierra. Habiendo dicho eso, vamos a empezar a ver los versículos que le tengo para hoy. Vamos al libro de Eclesiastés, para que usted vea esto. El libro de Eclesiastés. ¿Esto está bueno, Goyo? Eclesiastés. Vamos para Eclesiastés un momentito. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Perdón. Eclesiastés, capítulo 12. O sea que es una diferencia bien grande. Y si se me perdió, de verdad, perdóneme. Pero lo escribe después, más adelante lo escribe por allá. Aunque acepté a Cristo, todavía no soy salvo. Lo que pasa es que la salvación tiene tres partes, hermano Elmer. Tres partes. Número 1, somos salvos.
Pablo lo decía en Tesalonicenses, decía, entiendo que somos salvos, que fuimos salvos, que somos salvos y que aún seremos salvos. O sea que tiene tres partes. Ya yo fui salvo el día en que yo acepté a Jesucristo. Estoy siendo salvo todos los días porque todos los días estoy siendo transformado. Pero el día en que Él venga seré completamente salvo de la ira venidera. Esa fue la introducción, Yaisa. Entonces, vamos entonces ahora a ver Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12. Perdón. Eclesiastés 12. Después de Eclesiastés, Salomón haber dicho todo lo que estaba diciendo. Por eso que la Biblia dice, Elmer, que uno tiene que permanecer hasta el final. Dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. Es el que persevere hasta el fin. Y en lo natural, uno piensa, si yo me enlisté en una carrera y corrí 3/4 partes o casi llego a la meta, pero después al final me paré y no terminé la meta, ¿merezco el premio? No merezco el premio. Es el que cruza la línea, ese es el que ganó el premio. Pues de la misma manera nosotros empezamos entonces en el momento de nuestro arrepentimiento, cuando Cristo venga por nosotros o nosotros muramos, hemos cruzado la meta. Ahí entonces logramos obtenerla, pero la salvación es hasta el final. Hay mucha gente enseñando que no, hay mucha gente que enseña que no, ya una vez tú eres salvo para siempre. Yo le pregunté a un montón de personas, de hecho este comentario lo estoy haciendo desde que yo estoy en la prisión. Estuve en la prisión 10 años y en esos 10 años compartí con mucha gente diferentes creencias. Jesús solo, porque también hay mucha gente que niega la Trinidad y gente que Jesús solo y cosas como esa. Pues también había gente de salvo siempre salvo. Y ahí yo le preguntaba, ve acá entonces, si yo me vuelvo a montar en un avión, si yo me monto en un avión y me pongo y me llevo unos 20 kilos de cocaína, además vamos, 1 kilo de cocaína nada más, y el avión se estrella, me muero y me voy para el cielo, me dice, te vas para el cielo, lo que pierde es la recompensa. Yo le dije, ok, y si yo me caso, me meto con una mujer que está casada, me voy para el cielo, me dije, te vas para el cielo, lo que pasa es que te pierdes la recompensa. Y yo le digo, y si yo me meto homosexual y me muero siendo homosexual ahí en el acto del homosexualismo y me muero, me voy para el cielo, me dije, te vas para el cielo, que te pierdes la recompensa. Yo, sí, la recompensa es la salvación. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que aquel que está adulterando, y yo que soy cristiano también estoy adulterando, yo me voy para el cielo y él se va para el infierno? ¿Sabes? Si los dos estamos haciendo lo mismo, los dos nos vamos a ir para el mismo lugar. Entonces es una enseñanza que da licencia para pecar. Es una enseñanza que le autoriza a la persona con simplemente libertad para hacer lo que te dé la gana. ¿Sabes? Una gracia que puedes abusar de ella cuantas veces tú quieras. Así que ahí es que uno pues tiene que tener mucho cuidado con las enseñanzas. Tiene que probarme por la Biblia cuando dicen, fuiste sellado. Sí, pero fui sellado y nadie lo arrebata en mi mano. Claro que sí, nadie lo arrebata en mi mano. Sin embargo, Saúl fue sellado y Saúl fue después despreciado porque no guardó la santidad con Dios. Entonces otros más fueron, Judas fue escogido pero se perdió. O sea, son tantas cositas que uno tiene que buscar en la totalidad de la palabra, que no lo contradiga en ningún momento dado, para darse cuenta que son enseñanzas que no son de Dios, son enseñanzas falsas. Así que en este caso, vamos entonces ahora a entrar en el punto de que seremos todos juzgados. Los cristianos, exacto, Sansón, los cristianos, pero en el tribunal de Cristo para recibir recompensa. Y los que no creyeron o que creyeron y se apartaron, se fueron para el infierno, lamentablemente pasarán por el juicio del gran trono blanco. Son dos, es uno o el otro. Vamos entonces ahora al libro de Eclesiastés 12. Salomón, después de tanto hablar, dicen entonces el versículo 2, capítulo 12, versículos 13 y 14. Los últimos dos versículos de Eclesiastés. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea que Dios traerá entonces automáticamente todas las cosas ocultas, los pensamientos, las acciones, todo lo traerá Dios a cuenta, sea bueno o sea mala. O sea, sea buena es para los creyentes en Cristo y sea mala para los que murieron sin Cristo. O sea, que Dios va a traer todo. Y como Dios lo sabe, Él es Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo oye y todo lo escribe. Eso es una de las cosas que Dios tiene. Él lo escribe no porque se lo olvida como a mí, sino que Él lo escribe para que conste para el día del juicio. Él entonces enseñarlo y de tener pruebas y decir, mira, por si acaso, aquí está escrito está. Por ende, cuando las personas que mueren en Cristo serán entonces recompensadas, porque Dios traerá toda obra, sea encubierta o sea pensamiento, sea de acción, la traerá entonces a cuenta. Y toda obra, sea mala, la traerá también entonces en el día de juicio para el que murió en pecado. Así que entonces, habiendo dicho eso, vamos entonces a otro versículo, el libro de Juan, San Juan. Estamos ya a mitad, oye, lo extrañaba, ¿sabes? Lo extrañaba de verdad. Juan capítulo 5.
Ah, sí, ese es Yuma. Para que está al revés porque me quiero ver. Y dice Cristo ya viene. Cristo ya viene. Y a la parte de atrás también dice Cristo ya viene. Entonces, capítulo 5. Ahí, capítulo 5 del libro de Juan, del 22 en adelante. Capítulo 5 del 22 en adelante. Al 29 por lo menos. Manaquí Díaz, Dios me la bendiga. Eso es. Julio Soir, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Eso es. Ahí, por ahí está Solimar también. Dice entonces el capítulo 5 del 22 en adelante. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio ¿a quién? Al Hijo. O sea, quien va a juzgar es entonces el Hijo, Jesús. Porque Él fue el que murió. Y por ende, Él es el que es capaz de juzgar o de defender. El abogado es Él. Y la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 2, en el versículo 5, dice, porque hay un solo Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el que se dio a sí mismo en rescate por muchos. O sea, ¿por qué entonces Él va a ser el que va a juzgar? Porque Él fue el que se dio en rescate por la humanidad. O sea, que todo el que lo rechazó le va a decir, mírame aquí, yo soy el único medio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. O sea que todo juicio se lo dio Dios Padre al Hijo. Y el Hijo es el que entonces va a juzgar. Por eso es que en 2 Timoteo capítulo 4, del 1 al 3, al 2 por lo menos, del 1 al 2, Pablo le dice a Timoteo, le dice, te encarezco. Claramente le está diciendo, te encarezco delante de Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su venida, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea que Pablo está diciéndole que Jesucristo es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Los vivos son los que mueren en Cristo, los muertos son los que mueren sin Cristo. Siempre tiene las dos partes, los vivos y los muertos, sea buena o sea mala, siempre está mencionando las dos etapas. O sea que por lo tanto está diciendo entonces en todos lados que el juicio se lo dio Dios a Jesús, porque Él fue el que murió. Y entonces automáticamente está diciéndole el juicio se lo dio Dios el Padre al Hijo. Seguimos leyendo el 23. Y dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Vida eterna y condenación. Vida o muertos, vivos o muertos, sea buena o sea mala. Siempre está mencionando esas dos partes. Nunca hay un entremedio. Siempre son dos partes. Dios traerá toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El juicio y el tribunal. Entonces, va a juzgar a los vivos o a los muertos y a los muertos. Los que mueren en Cristo y los que mueren sin Cristo. Ahora dice la vida eterna o la condenación. Vida eterna es salvo y la condenación es en el juicio del gran trono blanco. Y dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida en vida. Dice, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, viene la hora. O sea, Jesús, si diría en puertorriqueño, diría en verdad, en verdad te digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Hoy, los que estamos muertos en delito y pecado, cuando oímos la voz de Jesucristo y aceptamos a Jesucristo, pasamos de muerte a vida en esta vida terrenal. Y dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida eterna o vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora. Y no dice ahora, dice vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. O sea, ahora está hablando de los muertos literales, no de los muertos espirituales, de los muertos literales. Dice, vendrá la hora, y no dice y ahora es, como dijo arriba, más arribita lo había dicho anteriormente. Dice, viene la hora y ahora es. Míralo aquí el 25. De cierto digo, viene la hora y ahora es. O sea, en tiempo presente, el que oye mi voz vivo, pero está muerto en delito y pecado, cuando oye mi voz, volverá entonces a vivir. Volvemos entonces a la vida en ese momento. Pero en el versículo 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, y no dice y ahora es, sino que los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre, oirán la voz de Dios, de Jesucristo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida en el arrebatamiento. Mas los que hicieron lo malo en el juicio del gran trono blanco, a resurrección para condenación.
O sea que siempre está mencionando los dos puntos. Con los que están muertos en Cristo oirán la voz cuando Él descienda con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Resucitarán primero, serán transformados en un cuerpo incorruptible, pero al final de los tiempos, en el juicio del gran trono blanco, los que murieron sin Cristo oirán la voz también, y los sepulcros soltarán a esa gente, el Hades soltará a la gente, el mar soltará a la gente, y se pararán delante del trono y serán juzgados para condenación. Siempre son dos: el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. Son siempre dos puntos: obra buena, obra mala, los vivos o los muertos, para vida eterna o para condenación. Los que oyen la voz ahora son resucitados ahora en vida, y los que no creen en Cristo todavía están muertos en delitos y pecados. Ahora, cuando el sepulcro escuche la voz del Señor, soltará a los muertos en Cristo en el arrebatamiento, y recibiremos la recompensa, y los que no morirán entonces, quedaron muertos hasta el día de juicio del gran trono blanco, y se levantarán entonces en el juicio, y los libros se abrirán y serán condenados por lo que hicieron en la tierra. No que si ayudaron al deambulante, que si velaron por la viuda, que si no hicieron nada malo, que si no robaron, que si no vendieron droga, que si no mataron a nadie. Eso no tiene nada que ver en el día del juicio. Todo eso es parte de la condenación. Pero la condenación viene porque rechazaron al Hijo de Dios y ahora tienen que pagar por las cosas que hicieron. Porque yo vendí droga, yo mentí, yo robé, yo hice cuanta barbaridad, pero no me es contado porque acepté a Cristo y mi nombre está escrito en el libro de la vida y estoy cubierto por Cristo en este momento. Ahí es que está la diferencia. No es lo que hayamos hecho, es si tenemos a Cristo o no tenemos a Cristo, si morimos en Cristo o si no morimos en Cristo. Los muertos en Cristo resucitan primero, y al final de los tiempos los que murieron sin Cristo se van a levantar para ver el juicio y van a ser condenados por las cosas que hicieron porque no aceptaron a Jesús. Esa es la razón por la cual se va a hacer de esa manera. O sea, ¿qué está diciendo entonces Dios? Que el que se va a sentar a juzgar se llama Jesucristo. Y Jesucristo, que hoy es nuestro abogado, en aquel tiempo se va a levantar como juez para juzgar a esas personas. ¿Por qué entonces traje Génesis 1, 2 y 3? Porque como creador quiere tener una relación con nosotros. Como Jehová, el nombre que nos dio es el nombre de Jehová para tener esa relación con Dios. Pero el pecado nos separó de Dios, y Dios entonces entró en juicio con Adán, entonces en juicio con Eva, entró entonces en juicio con la serpiente, entró entonces en juicio con Caín, entró entonces en juicio con el tiempo de la gente del tiempo de Noé, entró en juicio con el tiempo de la Torre de Babel, entró en juicio con los tiempos de Sodoma y Gomorra, entró en juicio con el tiempo de los israelitas cuando salieron de Egipto, que estuvieron en el desierto, que murieron en el desierto. Dios entra en juicio porque Él es juez. Pues en el tiempo de Cristo, ahora el juicio le toca a Jesucristo, que hoy entonces Él nos declara no culpable, porque como juez dice, no pasarás por ese juicio. Por ende, te voy a recompensar por las cosas que hiciste mientras estuviste en la tierra. Pero como abogado que es hoy, el que rechaza a Jesucristo como abogado hoy, algún día lo verá como juez, porque se va a sentar para juzgar, y cada persona tendrá entonces que responder, porque el único abogado era Él. Y siendo el único abogado, ahora es juez. ¿Quién te va a defender? Ahí entonces dirán ellos como el Chapulín Colorado: oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? No hay nadie si el juez está aquí ahora sentado. El juez se sentó, el caso se cerró, la evidencia se enseñó, se entregó. Ahora vamos entonces a juzgarte por la evidencia que se me ha entregado. O sea que el diablo como acusador hoy está presentando la evidencia. Jesucristo como abogado se puede parar para defendernos. Pero en aquel día, cuando ya todo se cierre, la evidencia se presenta, los muertos en Cristo están en el cielo, y los que no, ahora están de frente, se cerró la evidencia. Ahora vamos a juzgarte por las cosas que he escuchado, y por las cosas que he visto, y por las cosas que están escritas. Está fuerte. Es un juicio como cualquier otro juicio. Y ese juicio lo van a pasar a las personas que mueren sin Cristo. Pero el que muere en Cristo no pasará por eso. Vamos a Romanos capítulo 14. Esto está bueno, Goyo. Goyo, te extrañaba, Goyo. Cuando vaya para allá, para New Jersey, voy para allá, para los Banshee, a correr Banshee. Capítulo 14. Del capítulo 14, versículo 10. Capítulo 14, versículo 10. Capítulo 14 de Romanos, versículo 10. Capítulo 14, versículo 10. Dice así. Dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también. Dice: o tú también. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Está hablándole a romanos. Es una iglesia en Roma. O sea que son creyentes. Y le está diciendo como creyentes, nosotros, los creyentes. La carta para la iglesia en Roma, o la carta, no estamos hablando del Vaticano, era una iglesia que estaba establecida en Roma, que Pablo no la estableció, pero los conocía, y le escribió la carta a los romanos.
para tener también el fruto en cuestión de que, okay, pues déjame aprovechar, ya que todo el mundo plantó ahí y hay una iglesia establecida, pues déjame mandarle este mensaje de parte de Dios para tener también entonces fruto en ese lugar. Y Pablo entonces le manda esta carta a los romanos, a una iglesia creyente, y les está diciendo, todos nosotros compareceremos, a los creyentes, no a los incrédulos, a los creyentes le está diciendo, todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Vaya conmigo 2 libros más adelante, 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 también. 2 Corintios 5, versículo 10. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. ¿A quién está escribiendo? A Corintio. A una iglesia en Corinto que Pablo sí la puso ahí. Amén. 2 que compareceremos, nadie se quedará fuera de ese evento como creyente. Amén. Eso es, hermano Ángel, Pastor Ángel. Eso es así. Todos compareceremos. Todo lo que usted hace para Dios recibirá recompensa. Lo que no hizo para Dios no recibirá recompensa. Así que eso me debe animar a mí entonces a hacer más para la obra de Dios. Ayudar más al pastor. Vamos. No lo estoy diciendo porque me convenga, sino que ayudar más al pastor, ayudar más en la iglesia, limpiar más en la iglesia, predicar más la palabra, ayudar al prójimo, hablar menos del prójimo. O sea, eso me tiene que ayudar entonces a hacer esto más, no para ser visto por los hombres, sino para que esté escrito allá arriba, para cuando Cristo venga y yo sea salvo, entonces mi nombre que está escrito en el libro de la vida, todo lo que yo hice está escrito entonces en ese lugar y recibiré recompensa por todo lo que hice ahí en el cielo. Así que dice entonces acá en el capítulo 5 nuevamente, 2 Corintios 5, 10, a una iglesia en Corinto, que Pablo sí la estableció, dice, porque es necesario que todos nosotros, los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, automáticamente está volviendo a decir nuevamente lo que decía Eclesiastés, que toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, aparecerá en ese día. ¿Qué puede ser lo bueno que yo haya hecho? Lo que mencioné. Trabajar para la obra de Dios, estar dispuesto siempre y disponible, estar diciendo, heme aquí, envíame a mí, estar predicando la palabra a toda criatura, haciendo discípulos en todas las naciones, enseñándoles que lo que Jesucristo hizo por nosotros. O sea, ese es lo que me corresponde a mí hacer. O sea, ayudar a las personas, velar por la huérfana, por el huérfano, por la viuda, o sea, ayudar a las personas en sus tribulaciones, eso es parte. Ver al preso, visitarlo, al enfermo, ir a verlo, mi enemigo, perdonarlo, al que me odia, amarlo, al que me persigue, orar por él, al que me maldice, bendecirlo, porque me dan ganas de hacer lo mismo que me hicieron a mí. A mí me dan ganas de que si cuando alguien me hace algo, yo hacérselo de vuelta, pero Dios me está poniendo entonces en el corazón, pero esa no es la forma como tú tienes que actuar. O sea, automáticamente me está diciendo entonces, haz lo correcto, no sea vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Automáticamente esas cosas que yo hago para Dios recibirán recompensa. ¿Qué entonces es lo malo que yo puedo hacer que no recibirá recompensa? Porque si hice algo malo, estoy perdido. Porque lo malo que yo puedo hacer simplemente es que algo lo hago para ser visto por Eddie. Eddie, ¿me viste? Ahora sí lo puedo hacer. Goyo, ¿tú me estás mirando? Pues ahora sí lo voy a estar haciendo. Si mi intención es para ser visto por el hombre, automáticamente ya recibí mi recompensa en esta tierra. Eso es lo malo. Lo malo es eso, que lo hice para el hombre. Lo hice para ser visto por los hombres. O sea que automáticamente Dios me está enseñando eso mismo, que qué es lo malo que yo puedo hacer, que en aquel día recibirá recompensa, sea bueno o sea malo, cuando yo sea llamado al tribunal de Cristo para recibir recompensa por lo que hice. Si yo lo hice para ser visto por ustedes, no sinceramente para que ustedes fueran edificados y para que todos creciéramos en una misma palabra, pues automáticamente lo voy a estar recibiendo la recompensa en la tierra. Por eso Jesús decía, cuando tú ores, enciérrate en tu cuarto y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Cuando dice, cuando tú ayunes, no seas como los hipócritas que demudan su rostro, que eso es que ponen la cara triste, eso es como que ponen la cara de un perrito triste así. Y yo le dice, ¿qué te pasa? No, estoy ayunando. Y se ponen con una cara bien decaída. Pues dice, tú no seas como los hipócritas, tú simplemente lávate la cara, peínate, prepárate, arréglate, y no le tienes que decir a nadie que estás ayunando, a menos que sea un ayuno entre varias personas, que tienes que decírselo a ellos, o un ayuno congregacional, que es lógico que tenemos que saberlo, o tu familia, tu esposo tiene que saber que estás ayunando, tu esposa tiene que saber que estás ayunando, pero no tienes que decírselo a nadie para ser visto por ellos. Pero si yo lo hago para ser visto por los hombres, y que digan, wow, este tipo ayuna de verdad, me vuelvo como aquel fariseo que decía, gracias Dios te doy porque no soy como este publicano, que este publicano es un pecador malo, malvado, y yo soy un hombre santo que ayuno 2 veces a la semana, hago mis ofrendas y hago mis cosas buenas y hago mis limosnas, y no soy como este otro. Lo estoy haciendo para ser visto por los hombres. Dice, cuando tú ores, no ores en público. Dice, para ser visto por los hombres. No es que está mal el orar en público, porque yo oro en público, yo oré aquí delante de ustedes ahorita. Lo que está malo simplemente es el orar para ser visto por los hombres. Esa gente que oran y cambian hasta la voz. Ellos
ellos hablan así como estoy hablando ahora mismo, pero cuando empiezan a orar, usted oye que dicen, ¡oh, Padre! ¡Oh, Jehová! Dios de la tierra y del cielo. ¡Oh, Jehová! Tú que creaste todo. ¡Oh, Jehová! Y cambian la voz, yo me asusto. Yo, ¿qué pasó? ¿Le pasó algo a este hombre? A ver, cambian la voz. Es para ser visto impresionando a la gente. Esa oración no sube ni al techo. O sea que uno tiene que orar con el corazón y sinceramente. Yo a Dios le digo, Dios, estoy enojado. Dios, estoy contento. Dios, estoy alegre. Dios, gracias por amarme. Dios, vamos a caminar. Dios, vente, vamos a acostarnos. Dios, vente, vamos a hablar. Dios, vente, vamos a bañarnos. Siempre yo le digo a Dios así, ¿sabes? Y yo hablo con Dios de tú a tú. No tengo que buscar palabras finas por ningún lado. Y usted lo busca, eso mismo, usted lo busca por todos lados donde la gente cambia hasta la voz. ¿Para qué? Para que digan, wow, este tipo ora brutal, ponte a fulano a orar, ¿qué va a orar ni orar? O sea, automáticamente es para ser visto por los hombres. Por eso decían, no, tú métete en tu cuarto, ora en los secretos. Cuando tú hagas una limosna, no sepas tu izquierda lo que hace tu derecha. Cuando tú vayas a ayunar, lávate la cara para no ser visto por los hombres y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. O sea, hay recompensas en esta tierra porque ya la gente me vio. Pues Dios dice, pues no te puedo dar más recompensa. Ahora, si lo hiciste para mí y te vieron, no lo hiciste para que te vieran, te recompenso en esta tierra y te recompenso cuando venga nuevamente. O sea que el propósito mío no es para ser visto por los hombres. Mi propósito de orar, de ayunar, de dar limosna, de hacer las cosas para Dios, es para Dios. Y si soy visto por los hombres, mi intención, Dios la conoce, no fue esa. Mi intención fue hacerlo para Dios. Si me vieron, me dieron un aplauso. Yo no lo hice por el aplauso, Dios lo sabe. Pero cuando venga Cristo, que me recompense lo que yo hice en la tierra, aunque me hayan visto, pero lo hice para Dios, recibirá su recompensa. O sea, el tribunal de Cristo es la recompensa que recibiremos como creyentes el día del arrebatamiento. Porque ni aún los muertos en Cristo todavía no han recibido la recompensa. La van a recibir en el arrebatamiento. Junto con nosotros, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para ser recompensados por las cosas que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. Ahora, el que murió sin Cristo no se levanta todavía, pasa el arrebatamiento, pasan los 7 años de tribulación, pasa el milenio y después del milenio entonces se levanta el juicio del gran trono blanco y todos los que murieron sin Cristo se levantarán entonces. Ahí no hay ningún solo creyente. Creyente no pasa por el juicio del gran trono blanco. Nuestro juicio ya fue llevado en la cruz del Calvario. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando dice el castigo de nuestra paz fue sobre él, dice, para que nosotros tuviéramos paz, el castigo que me trajo paz con Dios cayó sobre él. O sea que ahí está entonces el juicio mío cayó sobre él, sobre Cristo. Al que no conoció pecado, Dios lo trató como al pecado mismo. O sea que mi pecado estaba sobre él. Y cuando él fue juzgado, yo estaba siendo juzgado en él. Por ende, mi pecado ya fue juzgado en él. ¿Por qué entonces voy a pasar por el juicio del gran trono blanco? Ah, no, tú no. Tú estás bien, tú estás bien. O sea, ahí se cumple entonces la parábola que decía de cuando el Señor se separe las ovejas de los cabritos, uno para la izquierda, uno para la derecha. Siempre habrá uno para la derecha y uno para la izquierda. Los de la derecha son entonces los del juicio del gran trono blanco y los de la izquierda serán entonces los del juicio del gran trono blanco. Los de la derecha son los del tribunal de Cristo, perdón, y los otros son los del juicio del gran trono blanco. Así que esa es la diferencia entre el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. Así que son puntitos que eran necesarios aclararlos para que todos estemos entonces en la misma página. Y si alguien le sigue insistiendo que va a pasar por el juicio, pues que pase por el juicio. Déjelo que pase por el juicio, usted manténgase firme hasta el final, y el final es hasta que Cristo venga o hasta que usted muera. Así que permanecemos hasta nuestro último suspiro en los caminos de Dios, luchando y perseverando hasta el fin y luchando por nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué con temor y temblor? Porque la puedo perder. Eso de que alguien le diga a usted, salvo siempre salvo, mentira del diablo. Mentira del diablo es una licencia para poder pecar. Usted siga para adelante, siga firme, buscando cada día más el rostro del Señor. Así que Dios me los bendiga mucho, Dios me los guarde. Hoy sí que nos alargamos un poquito, pero le damos las gracias al Señor por este estudio. Amén. Así que nos vemos mañana. No le iba a dar mañana, pero tengo que darlo porque me encantó. Pero mañana iba a cogérmelo libre, pero vamos a seguir mañana. Mañana seguimos nuevamente con otro estudio. Así que Dios me los bendiga mucho. Exactamente, hermana Silvia. Dios nos ayude a perseverar hasta el final. Amén. Dios les bendiga mucho. Pastora Norma, Dios me la bendiga. Oramos entonces, hermana Sarita, Dios me la bendiga mucho. Para los que son de mi iglesia o son de por aquí cerquita, el domingo reanudamos nuestro servicio. La iglesia fue completamente exterminada, fue completamente desinfectada, así que los espero entonces el domingo a las 9 de la mañana en nuestro culto de ahí en adelante. Así que Dios me lo bendiga. Mascarilla siempre en boca, siempre sanitizer, distanciamiento y saludito desde afuerita. Así que Dios me los bendiga mucho. Nos vemos entonces mañana a las 7 de la noche. Dios los bendiga. Padre, gracias por esta oportunidad.
Dios, son temas bien importantes y son temas que a nosotros como cristianos nos tienen que mover a predicar la palabra para que la gente no pase por el juicio que da en trono blanco y para mantener nosotros como creyentes firmes hasta el final. Guarda a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, protégenos de todo mal y Señor, gracias por ayudarnos a permanecer hasta el final. Guárdanos de todo mal y ayúdanos, Señor amado, cada día. Amén. Dios me los bendiga mucho, Dios me los guarde. Nos vemos entonces mañana a las 7 de la noche nuevamente. Amén.